Buenas noches. Este es el grupo que está conformado por Leonel, ambos Javieres y Juan Pablo. Y lo que estuvimos viendo es el tema de clusterización y forecasting de acciones. ¿Cuál es el problema? Y un poco el trabajo anterior fue bueno que mostrara. En general, tratar de predecir los datos de acciones con solamente algunos datos es un problema porque no hay suficiente información. Hay que agregar, y bueno, parte de la forma de agregar informaciones con indicadores técnicos. Y aquí lo que nosotros quisimos ver es, tomando toda una serie de acciones, clusterizar las mismas para ver si agregando información de acciones parecidas también sumaba información que permitiera mejorar la predicción. Y para eso trabajamos con un total de 325 acciones las de mayor capitalización bursátil, en el periodo que fue desde principios del 2015 hasta unos días atrás. ¿Qué fue lo que hicimos en términos generales? Sacamos una media móvil de 5 días para tomar los datos semanales, así suavizar las curvas y normalizar datos. Hicimos 3 clusterizaciones distintas, una basada en Dynamic Time Warping, ya lo describieron así que no lo voy a contar, pero básicamente queríamos encontrar curvas que fueran similares. Y después desarrollamos un par de métodos de clusterización, sacando los features de las curvas usando Fourier, de la curva original y de las series de diferencias. Y las clusterizamos de dos formas distintas, una usando HDV-Scan y la segunda Gaussian Mixture. La idea era justamente conseguir clusterizaciones distintas, porque lo que buscábamos eran los grupos de empresas que estaban en los mismos clústeres, que compartían los clústeres en los 3 métodos, porque no solamente compartían la forma de curva, sino también los features de la curva, tanto en los originales y diferencias, bajo la tesis que, usando esa información adicional, nos iba a permitir mejorar la predicción. Usamos 3 métodos de predicción, ARIMA, Prophet y Deep Learning, para ver si la información mejoraba. Y la forma de verlo también fue haciendo un backtesting, usando ventas en corto y en largo. Y por último, corrimos un feature importance para ver si esa información que añadíamos al forecasting sumaba o no sumaba en la predicción. Para el clustering, el resultado de DTW fue que encontramos un óptimo en 5 clusters. Es un algoritmo muy pesado, tarda mucho tiempo. De hecho, la clusterización de hacer el silueta entre los de 2 a 13 clusters llevó prácticamente un día largo, una máquina con 8 cores. Pero bueno, estas son los resultados. Claramente se ve que hay un clúster que tiene la mayor parte de las curvas. Obviamente 2015 a 2021 fue, salvo por el periodo del principio del 2020 por el tema de la pandemia, un mercado donde las mayores empresas crecieron más todavía. Entonces eso explica que el clúster 1 tenga tanta gente. Luego hicimos Fourier. La idea era obtener las características de la curva. Tomamos los primeros 100 coeficientes de cada una, con lo cual tanto en reales como imaginarios hicimos una reducción de dimensionalidad y después usamos HDV-Scan. Una de las características de HDV-Scan es que puede encontrar elementos que no son clusterizables. En este momento vemos que los clústeres están un poco más repartidos. El -1 es aquel que tuvo todo el resto, sin embargo tiene una determinada forma. Y de vuelta comparten las formas de las curvas, no tanto el tema de la curva si está desplazada en el tiempo o no, porque lo que trata de clusterizar es justamente los valores de los coeficientes de Fourier. Para encontrar esto, la distancia que usamos es distancia coseno, porque lo que queríamos buscar eran elementos similares, por más que, por ejemplo, los coeficientes fueran uno a la mitad del otro, porque eso también tenía un significado. Era una empresa que tenía el mismo patrón, por más que fuera la mitad. Y el último clúster, lo que hicimos fue un clúster de diferencias. ¿Por qué? Porque lo que buscamos acá fueron clusterizar empresas que tuvieran un patrón de crecimiento parecido.
Y esto se puede ver en los clústeres donde los picos y valles van coincidiendo por más que estén muy desplazados en el tiempo, que también era información interesante que queríamos ver. Con esto llegamos a una serie de clústeres, de intersecciones de clústeres, y tomamos los tres más grandes y distintos, es decir, que estuvieran en clústeres distintos para hacer más divertido el trabajo, que lo llamamos A, B y C. El A tiene toda una serie de empresas que podemos ver que coinciden temas financieros o empresas de automotores. El B son empresas también financieras, pero hay, por ejemplo, empresas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, y algunas que no entendemos cómo terminaron, como Waste Management, pero bueno, es lo divertido del tema de una clasificación no supervisada. Y el tercero es claramente tecnológico, podemos encontrar empresas como Apple, Microsoft, PayPal, Square, ServiceNow, etcétera, que o sea, muestran diferencias bastante grandes entre sí. Entonces, esto pasó a ser nuestro entorno de trabajo. Con esto empezamos a divertirnos con el forecasting. Bueno, en esta parte nosotros lo que hicimos fue aplicar tanto modelos univariados como multivariados. Tomamos la información desde enero de 2015 hasta junio de 2021 para tener el set de entrenamiento y poder predecir los siguientes 2 o 3 meses, aproximadamente unas 60 ruedas. Em, los modelos univariados básicamente lo que tuvieron es la información de precios al cierre de la acción que queríamos predecir, y el multivariado lo que tomaba en cuenta era variables que se creaban a partir de la información de las cotizaciones diarias, digamos, tomando el precio de apertura, el precio mínimo, el precio más alto, el volumen. Y además también lo que se tomó fue la información de las otras acciones, el precio al cierre de las otras acciones, que lo llamamos soportes. Después, para poder hacer la predicción, básicamente utilizamos el método de cross-validation, donde para predecir el día de mañana, digamos un periodo T+1, tomamos la información hasta T, y así vamos acumulando para poder aumentar la precisión de la predicción, ¿no? No utilizamos indicadores de análisis técnico, que es algo que comúnmente se utiliza para lo que es el mercado bursátil. Y después, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Los primeros modelos fueron tomando modelo ARIMA, uno muy sencillo. El primero de todos es el que está en la parte izquierda, parte superior, que solamente se tomó el precio al cierre de la acción, en este caso es la de Microsoft, y se utilizó, bueno, una función de una de las librerías de Python que permitía iterar y obtener el mejor modelo que ajuste en base al menor bit. En el segundo modelo, que es el multivariado, es donde se crearon variables adicionales, es el que está en la parte superior derecha, donde bueno, se agregó el retorno intradiario, que es apertura menos cierre, volatilidad diaria, que es precio más el high menos el low, y el retorno al cierre es básicamente comparando el precio al cierre de hoy contra el precio de cierre de ayer. Entonces, en todos los casos, bueno, fuimos tomando los valores de una fecha previa digamos, para no filtrar información al momento de hacer la estimación. Y en los dos casos de los multivariados tomamos un ARIMA, que es el que está en la parte superior derecha, donde se agregó el retorno intradiario, que es apertura menos cierre, volatilidad diaria, que es precio más el high menos el low, y el retorno al cierre es básicamente comparando el precio al cierre de hoy contra el precio de cierre de ayer. Entonces, en todos los casos, bueno, fuimos tomando los valores de una fecha previa
con parámetros AR1 y MA1. Bueno, y el último multivariado fue tomando en cuenta tanto estas variables adicionadas como los precios al cierre de las acciones de soporte, que es el que está en la parte inferior. Acá básicamente, bueno, podemos ver que el ARIMA, que el univariado, muestra un mejor ajuste, pero bueno, siempre llega como a destiempo, se puede decir. Y después lo que vimos, bueno, es que con las acciones de soporte mejora bastante, tenemos una excepción, bueno, hay un pico, pero en general sigue un comportamiento bastante similar al de la serie real, serie original. Bueno, continuando con las pruebas de forecast, implementamos también unos modelos en Prophet. Acá presentamos dos, que son un modelo univariado y un modelo con soporte. Recordemos que el modelo sin soporte es utilizando solamente el precio, el precio de close, tomando el precio de T-1 para predecir T. Y con soporte, acá lo que estamos tomando en cuenta son las acciones que pertenecen también de T-1, pero que pertenecen al mismo clúster. Bajo la hipótesis, bueno, de que curvas similares van a ayudar a predecir el comportamiento de la acción que queremos predecir, que en este caso es la de Microsoft. Bueno, con el modelo sin soporte en Prophet vemos que la curva del forecast está subestimando el precio y a diferencia de la curva con soporte, no logra, digamos, captó la tendencia, pero no logra determinar la volatilidad que tiene la acción en la diaria, ¿no? Así que bueno, más adelante vamos a ver la comparación de este modelo respecto al resto en lo que es la implementación del backtest. Bien, y en cuanto a redes, bueno, primero les voy a contar un poco de la arquitectura. Tener en cuenta que el objetivo del trabajo no era conseguir la mejor predicción de todas, sino hacer una comparación directa entre soporte, o sea, acciones tomando soporte y sin tomar soporte, así que no hubo búsqueda de hiperparámetros, pero para ser un poco más eficiente sin búsqueda de hiperparámetros, lo que hicimos fue partir directamente con 4 kernels diferentes y hacer 4 capas convolucionales en paralelo, en vez de hacerlo en serie, para que ya de antemano poder captar diferentes frecuencias sin lo típico que es hacerlo en series y buscar hiperparámetros para que se ajusten bien a todos los tipos de frecuencias y patrones. Entonces, después de eso, bueno, flatten y 3 capas densas para poder realizar la regresión. Quizás hay alguna que sea redundante, eso no puede ser que no sea óptima esta arquitectura, pero bueno, lo que se hizo para asegurarse de que íbamos a tener un resultado comparable y bueno, ahora sí, Javi. Y lo que se obtuvo sin soporte, bueno, a la izquierda está sin soporte, a la derecha está con soporte. Se puede ver, o sea, yo recuerdo que uno de los grupos dijo que es bastante, o sea, una de las cosas más comunes que se obtiene al hacer esto es la misma red desplazada, digamos, o sea, con los valores de los días anteriores. Pero bueno, o sea, lo que se puede ver, por ejemplo, con soporte, es que se ajusta mucho más rápido a los patrones. De hecho, bueno, no puedo mostrarlo con el mouse, pero si ven en el gráfico a la derecha, hay una parte donde se ajusta muy bien a la curva y casi al mismo tiempo que va variando el precio real, y eso no se ve cuando no se usa soporte. O sea que digamos que la red, además de usar la información de la serie original, está tomando la información de las otras acciones para poder predecir el precio. Ahora sí.
Bueno, para probar qué tan bueno había sido, hicimos un esquema de backtesting extremadamente sencillo. Estos métodos de predicción que habíamos corrido, lo corrimos para 3 acciones, una de cada clúster con sus componentes de clúster, que fueron Visa, Ford y Microsoft. Nuestro base era el buy and hold, el comprar al principio del periodo y vender al final. Como pueden ver, los retornos no fueron buenos, de hecho con Visa y Ford bajaron. Profit univariado, los retornos fueron muy similares al buy and hold. Con soporte mejoraron notablemente. O sea, realmente son números muy, muy interesantes que muestran una diferencia y un mejor manejo. ¿Cómo hacíamos? Si la predicción decía que subía, comprábamos. Si la predicción decía que el precio de acción bajaba, vendíamos en corto. Obviamente, si le errábamos, perdíamos lo que representaba al fin del día. Arima univariado, esto fue una gran sorpresa, nos dio un valor muy, muy alto. De hecho, fue el mejor de todos, lo cual llama mucho la atención, probablemente porque se le hizo todo el ajuste con VIC frente al resto, pero hay un valor y un retorno que realmente asusta. Mientras que Arima con Feature Engineering no llegó a un valor muy alto, pero con soporte también creció. En el caso de la red convolucional no pudimos correrla en todos porque llevaba bastante tiempo, con lo cual tuvimos que restringirla a Microsoft y para 2 meses. Sin embargo, también se ve una diferencia entre tener acciones de soporte dando más datos que el univariado puro. El último punto que hicimos para probar fue Feature Importance. Para esto lo que hicimos fue correr usando NGBoost, ajustar el modelo y ver el Feature Importance. Y lo que podemos ver en cada caso es que más allá de los componentes tradicionales, que es a cuánto el punto más bajo, la apertura, el punto más alto, aparecen acciones del soporte en tema de clustering de importancia, o sea, aparecen acciones del mismo clúster. Lo mismo con Visa, obviamente uno esperaría que Mastercard figure muy alto en el esquema, y lo es porque son acciones similares, y el resto van bajando. Por ejemplo, Cisco está bastante asociada con Visa. Para Microsoft, Square, que es una acción tecnológica, también resultó entre las más asociadas, con lo cual hay cierto respaldo a la idea que las acciones del mismo clúster aportan. Y lo que probamos es Visa con clúster de Ford, a ver qué pasaba. Y lo que podemos ver es que la importancia que tienen estas acciones dentro del Feature Importance están muy reducidas en comparación con lo que estaban dentro de Ford o lo que estaban dentro de Visa. Con lo cual hay cierto sustento a que el método que usamos para seleccionar y para clusterizar agregó información a los modelos y mejoró los modelos. Conclusiones. El primer punto es que obviamente los métodos de clustering permitió obtener una granularidad muy fina en todo el tema de asociaciones. Como les mostraba, algunas eran muy razonables y otras sorprendentes. En el A encontramos junto a bancos y automotrices empresas de salas de cine o una de manejo de basura. Los resultados de las predicciones muestran mejoras en los métodos de predicción frente al buy and hold, y en el caso de Profit y redes convolucionales, una mejora respecto a las acciones de soporte. Arima muestra realmente una mejor performance en tema de beneficios, el univariado. Hay algo que tenemos que ver, hay otros factores, pero claramente. Y por último, el Feature Importance muestra que las acciones del clúster son aprovechadas, con lo cual nuestra tesis pareciera tener razón. Y la última conclusión, que creemos que es la más importante de esto: invierta en Cayo, Gómez, Vázquez y Veloso, inversiones financieras con ese retorno que tuvimos. ¿Preguntas? El CBU, Javi, no pusiste. Ah, cierto. Ay, excelente, excelente trabajo. La verdad que cuánto trabajo hay acá, ¿eh? En todos los presentaciones que hicieron hoy, por supuesto, ¿no? Pero tremendo trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.